¿Logran ver? Sí se Sí, ve, señor. doctor. Sí, doctor. ¿Cómo lo ven? ¿Como pantalla grande, pequeña, Grande. simplemente Completa, doctor. completa? Ya, entonces ahí está mi nombre, ¿no? Ven mi nombre, muy bien. Sí, doctor. Ya, vamos a empezar entonces. ¿A qué se refiere con la denominación de malformaciones congénitas? Nos referimos a malformaciones de las cavidades cardíacas, ¿no? O de los grandes vasos, o sea, arterias, venas, ¿no es cierto? Que están presentes al momento de nacer, al nacimiento, nuestras malformaciones, ¿no? Y que se han originado durante la gestación, generalmente en las primeras semanas de gestación, por algún factor que altera o detiene el desarrollo neurológico del sistema cardiovascular, ¿no? No son enfermedades hereditarias, no es que se está heredando, sino el feto, cuando está en el útero, ¿no es cierto? Sobre todo en la primera semana que se está formando el aparato cardiovascular, algún factor externo muchas veces, o a veces interno, produce que haya esta alteración. Entonces, y el bebé nace con estas alteraciones. Inclusive si uno hace una ecografía fetal, puede verse en el feto, o sea, dentro del útero, que presenta esas alteraciones, ¿no? Hay algunos factores de riesgo, ¿no? Familiares que han tenido cardiopatías congénitas, ¿no es cierto? De primer grado, o sea, padre, madre, hermano. Entonces hay un cierto riesgo de que también presente cardiopatías congénitas sus hijos, ¿no? Obviamente el factor de riesgo principal son enfermedades o factores que alteran a la mamá durante pues, la gestación, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, algunos fármacos, algunos agentes infecciosos, o virus, ¿no? Rubiola, citomegalovirus, agentes físicos, diabéticas o gestantes con edad avanzada, entonces tienen mayor riesgo de presentar sus niños cardiopatía congénita, ¿no? Y algunos son, pues, tienen cromosomopatías, ¿no? Entonces, síndrome de Down, síndrome de Noonan, algunos síndromes cromosómicos, tiene entre sus malformaciones algún tipo de cardiopatía congénita. Vamos a hacer esquemáticamente cómo es la circulación. Usted sabe cómo es el ciclo cardíaco, la circulación hemodinámica, ¿no es cierto? Eh, la aurícula izquierda, y esto parece coquito, pero es importante recordar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿no? Tienen sangre oxigenada. El ventrículo izquierdo, a través de la aorta, distribuye esta sangre oxigenada, ¿no? A todos los órganos, lo distribuye a través de las arterias. Los órganos recogen el oxígeno y entregan, aparte de los desechos, el metabolismo, CO2. Y las venas recogen de todos los órganos esta sangre con CO2. No está en azul porque, digamos, sangre oxigenada roja, sangre desoxigenada, ¿no? Con CO2 en azul, ¿no? Esta sangre venosa se encarga de coger toda la sangre de toda la economía, de todos los órganos, y a través de la vena cava inferior, de la vena cava superior, drenan a la aurícula derecha, y la aurícula derecha va al ventrículo derecho. Las cavidades derechas normalmente tienen sangre con poca concentración de oxígeno y alta concentración de CO2. El del ventrículo derecho se origina porque todo lo que hemos hablado ahorita es circulación mayor. Del ventrículo derecho se origina la circulación menor a través de la arteria pulmonar y de las dos ramas derecha e izquierda, entonces manda sangre a los pulmones. ¿Con qué fin? Con el fin de esa sangre que está rica en oxígeno, en CO2 y pobre en oxígeno, llega a los pulmones, ¿no? A los alvéolos que están llenos de oxígeno, ¿no es cierto? Y entonces, a través de los capilares pulmonares se inicia el intercambio gaseoso, de tal manera que el CO2 pasa al alvéolo, que después es expulsado por la expiración, y el O2 que está en el alvéolo pasa a al capilar, ¿no? Pulmonar, y todos esos capilares pulmonares
esa sangre que ya está oxigenada, ya está rica en oxígeno, es recogida por las venas pulmonares, que normalmente son cuatro, y esas venas pulmonares van a drenar, ¿dónde? Van a drenar en la aurícula izquierda. Muy bien. Y nuevamente se inicia ya sangre oxigenada. Entonces, la circulación mayor es sangre oxigenada que se entrega a los órganos y se regresa sangre desoxigenada que llega al ventrículo derecho. El ventrículo derecho inicia la circulación mayor y menor y oxigena la sangre. Eso en cuanto a al flujo de sangre, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver un poco de las presiones, un resumen de la fisiología cardíaca, ¿no? Usted sabe que las presiones en el ventrículo izquierdo sistólica llega a 110, 120, 130, bueno, si es hipertenso, llega hasta la presión sistólica en aorta y en el brazo, ¿no? Y la diastólica es 0, 10, 5. Recuerden, la presión telediastólica del ventrículo izquierdo es cerca de 0, es 0, 5, 10 puede ser. Pregunta que muchas veces no saben. No confundan, las presiones en los ventrículos es diferente a la presión en la aorta. La presión sistólica del ventrículo izquierdo es igual a la presión sistólica, pero la diastólica se acerca a cero. Las presiones en las aurículas, tanto en la derecha como en la izquierda, también son cerca a cero, de 0 a 10. Un poquito más en la aurícula izquierda, un poco menos en la aurícula derecha. Y la presión diastólica, sistólica en el ventrículo derecho digamos que es 25, máximo 30 las históricas. Recuerden que la circulación menor es a menor presión, ¿no? Por eso es que siempre vamos a ver que el ventrículo izquierdo es más grueso, digamos, las paredes son más gruesas porque trabajan con presiones mayores. Entonces, esta es la mecánica de flujo normal y las presiones que hay en las cavidades cardíacas. La presión la sistólica en la arteria pulmonar viene a ser igualito 25-30, igual que el BD, y la diastólica puede ser 10, 15, digamos, ¿no? Ahí la han puesto 8. Esto es importante porque en las cardiopatías congénitas se puede alterar eso, se va a alterar eso. El ciclo cardíaco llega a la sangre a través de las venas cava superior, vena cava inferior, a ¿dónde? A la aurícula izquierda, es sangre venosa, sin oxígeno, pasa a través de la válvula tricúspide, en la diástole, al ventrículo derecho, en la sístole, el ventrículo derecho expulsa la sangre, ¿no es cierto?, por la arteria pulmonar, rama derecha, rama izquierda. Fíjense cómo es el entrecruzamiento entre la vena, entre la arteria pulmonar y la aorta. La aorta, recuerden, ¿no? El callado va de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás. Y la vena cava, la arteria pulmonar va por delante y la rama derecha, ¿no? La rama derecha pasa por debajo del callado. La disposición normal, ¿no es cierto? Entonces la sangre sale del ventrículo derecho a las dos ramas de la arteria pulmonar para que se oxigene la sangre. La sangre oxigenada de los pulmones regresa por las cuatro venas pulmonares, son cuatro venas pulmonares, dos derechas, dos izquierdas, y drena a la aurícula izquierda. Y la sangre totalmente roja, o sea, oxigenada. Esto en la diástole pasa del ventrículo, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, ¿no? Y en la sístole se cierra la válvula mitral, se abre la válvula aorta y sale la sangre a través del callado de la aorta, el callado aórtico, toda la rama, a toda la economía. Poquito. Bien. De tal manera que no hay comunicación entre las cavidades derechas, aurícula y ventrículo derecho, con las cavidades izquierdas. La única comunicación es a través de ¿qué? De las venas.
Si de alguna manera el BD tiene alguna cierta comunicación con el ventrículo izquierdo, es porque arteria pulmonar, capilares pulmonares, venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Igual en la circulación mayor. Pero no hay comunicación normalmente, ¿no es cierto?, entre la aurícula y los ventrículos. Son corazón derecho, circulación menor, corazón izquierdo, circulación mayor, y las dos circulaciones no están en paralelo, sino están en serie. Primero la circulación menor y después la circulación mayor. Eso debe quedar bien claro. Si hay un problema en la circulación menor, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, obviamente va a haber problema en la circulación mayor porque no le va a llevar la sangre. La sangre primero va a la circulación menor y después a la circulación mayor. ¿Qué pasa en el feto? Y ahí viene este dibujo medio feo. Este es el fetito y acá está la placenta de la mamá. La mamá está por acá, acá está la placenta. Entonces, a ver, ¿cómo empezamos este cuento? ¿Cómo es la circulación fetal? Digamos que la placenta es la fuente de oxígeno y la fuente de alimento del feto. Entonces, de la placenta salen vasos, hay arterias y venas placentarias, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la vena umbilical, ¿no?, es la que recoge la sangre. ¿De dónde? De la placenta. Es una sangre que está oxigenada, es una sangre que tiene nutrientes y oxígeno. ¿Por qué se llama vena umbilical? Porque cuando nace el bebé, ¿no es cierto?, el cordón umbilical, ¿no?, se, se corta, ¿no es cierto?, y forma el rezago del ombligo. Pero bueno, entonces la vena umbilical, entonces, lleva los nutrientes que la madre le aporta al feto, ¿no es cierto? Y esta vena umbilical va a drenar toda esta sangre bien oxigenada a la vena cava inferior. A la vena cava inferior. Pero antes, ¿no?, Eh, eh, la vena umbilical va a drenar en la vena cava inferior a través de un conducto que se llama el conducto venoso. Conducto venoso. La vena cava inferior del fetito es como la vena cava inferior de todos nosotros, trae sangre de la mitad digamos, del cuello para abajo, ¿no es cierto? Del tórax para abajo, de todos los órganos de la economía. Y como toda vena cava inferior, trae sangre pobre en oxígeno, pobre nutrientes, tiene desechos y tiene alto contenido de CO2, poco contenido de oxígeno. Por eso que la vena cava inferior del feto acá está representada, ¿no es cierto?, como sangre, entre comillas, venosa, o sea, sin oxígeno. Pero pasando ya el hígado, a través del conducto venoso, ¿no?, a través del conducto venoso, le llega el oxígeno proveniente de la madre. Entonces, esta vena cava inferior, ya pasando el hígado, es una mezcla entre la sangre venosa de su propio cuerpo y la sangre llena de oxígeno de la madre, que viene de la placenta. Esto drena, como toda vena cava inferior, en la aurícula derecha. En la aurícula derecha también drena la vena cava inferior, la superior. Se drena las dos venas cava. Pero la vena cava superior sí tiene sangre totalmente, ¿qué cosa? Pobre en oxígeno, sangre venosa que le dice. ¿Por qué? Porque acá no le está llegando sangre de la placenta. Muy bien. Esta sangre oxigenada por el oxígeno materno, digamos,
entra, ¿no es cierto?, a la vena cava, a la aurícula derecha, y como ve acá, por una disposición anatómica, y debido a que hay una comunicación entre aurícula derecha y aurícula izquierda, que viene a ser el foramen oval, el foramen oval está permeable, esta sangre oxigenada va de frente a dónde? A la aurícula izquierda, a la aurícula izquierda. La mayor parte de sangre oxigenada va de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Esta sangre oxigenada, desoxigenada, esa sangre venosa de la vena cava inferior, de la vena cava superior, va a ventrículo derecho. Y se mezcla un poco con la arterial y sale así, de este color. El ventrículo derecho expulsa la sangre, ¿a qué? A la arteria pulmonar. Es una sangre que es una mezcla de la vena cava inferior, inferior y de la vena cava superior. Una mezcla de sangre venosa y sangre arterial. Recordemos que el flujo pulmonar en la circulación fetal es muy bajo. Porque los pulmones, acá los alveolos están llenos de agua, no sirven para oxigenar. O sea, el flujo pulmonar es bajo. Acá no se oxigena. El bebé está en el líquido amniótico, acá no se oxigena. Igual vienen las ramas pulmonares, nos llega al pulmón y regresa sangre venosa porque recoge pues, del tejido pulmonar el CO2. Eso llega ¿a dónde? A la aurícula izquierda. Pero ya sabemos que la mayor cantidad de sangre que llega a la aurícula izquierda es la sangre oxigenada que vino de la placenta a través de la vena cava inferior. Entonces es una mezcla de gran flujo de la vena cava inferior de sangre oxigenada con un pequeño flujo de las venas pulmonares que es sangre venosa. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo se contrae y expulsa la sangre a través de la aorta. Sangre oxigenada. Esta sangre oxigenada irriga, recuerden, viene la aorta ascendente, ¿no es cierto? Tronco brachiocefálico, carótida izquierda, subclavia izquierda, ¿no? Sangre totalmente oxigenada. Pero ya cuando inicia la aorta descendente, o sea, después de la subclavia, se mezcla con la sangre de la arteria pulmonar a través del conducto arterioso. Entonces ya vean ustedes, hay un conducto venoso y hay un conducto arterioso. Este conducto arterioso es debido a que hay poco flujo pulmonar. Entonces parte de ese flujo de la arteria pulmonar, una parte se va a los pulmones, pero la otra parte va del ducto arterioso a la aorta. De tal manera que la parte inferior del cuerpo, o sea, a partir, digamos, del tórax, ¿no es cierto?, es una sangre mezclada entre la sangre oxigenada, que está en el ventrículo izquierdo, y la sangre a través del ducto arterioso, ¿no? O conducto arterioso, ¿no es cierto? De tal manera que es una sangre no tan rica en oxígeno, pero sí tiene una buena concentración de oxígeno. La parte del feto que recibe más concentración de oxígeno es la parte cerebral. La aorta se comporta como cualquier aporto de nosotros, ¿no es cierto? Y distribuye la sangre, ¿no es cierto?, a todos los órganos. Y recogida por los capilares y vena cava inferior, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos tres estructuras en el feto que no las tenemos nosotros. El conducto venoso, que permite que la sangre de la placenta vaya a la vena cava inferior. Tenemos un foramen oval permeable o una especie de comunicación interauricular que permite que esa sangre oxigenada vaya al lado izquierdo para que oxigene. Y tenemos un conducto arterioso que permite que el flujo vaya de la arteria pulmonar a la aorta, ¿no es cierto?, para que no haya tanto flujo pulmonar porque no es necesario. Estas estructuras en algún momento tienen que desaparecer
cuando nacemos. Estas estructuras son importantísimas para que el feto tenga su crecimiento y su metabolismo normal. Parte de los capilares, ¿no es cierto? Parte de los capilares también, ¿no es cierto? Este, parte de la sangre que va de aorta va por las arterias umbilicales, ¿no es cierto? Y va a dónde? ¿No? Al cordón umbilical. Al cordón umbilical. Y acá las arterias umbilicales se comportan como si fueran venas y más bien las venas umbilicales se comportan como si fueran arterias. ¿Sí? Porque esto viene de la circulación de la madre. Esto es lo mismo, es exactamente lo mismo. Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la circulación fetal y la circulación ya del recién nacido? Lo importante, el intercambio gaseoso, o sea, dónde es que la sangre se oxigena, ¿no? Es en la placenta. La sangre se oxigena en la placenta. En cambio, cuando el bebé nace y llora, ¿no? Entra aire en el pulmón, se expande el pulmón, pues a veces lo dice, hay que hacerlo llorar, ¿no? Y entonces aumenta el oxígeno, ¿no? En los alvéolos. Ese aumento del oxígeno produce, ¿qué cosa? Vasodilatación a nivel pulmonar. Recuerden que en la circulación menor, la alta concentración de oxígeno produce vasodilatación. En la circulación mayor, la baja concentración de oxígeno produce vasodilatación. Un músculo que está trabajando tiene poco oxígeno, le falta oxígeno, hay poco oxígeno, se vasodilata la arteria para darle oxígeno. En el pulmón no. En el pulmón, en el alveolo que hay poco oxígeno, más bien produce vasoconstricción. Bueno, entonces el bebé respira, no se llenan los alvéolos de aire, ¿no? Y eso aumenta el PO2 y se produce vasodilatación. Y a partir de ese momento, ¿cómo se llama? El intercambio gaseoso se produce ya en el pulmón. ¿Cuánta diferencia? Hay tres estructuras de circulación fetal que no aparecen normalmente en el recién nacido ya, o que en las pocas semanas van a desaparecer. El conducto venoso, el conducto arterioso y el agujero va o foramen oval. Yo le dije que nuestra circulación y la del recién nacido también es una circulación en serie. Primero la circulación menor y después la circulación mayor. La circulación fetal es una circulación en paralelo. ¿Por qué paralelo? Porque recuerden que sale la sangre oxigenada que viene de la placenta, entonces va a la vena cava inferior, va a la aurícula derecha, ¿no? Y de la aurícula derecha, la parte más oxigenada va a la aurícula izquierda, y la parte menos oxigenada de sangre, que sobre todo viene de la vena cava superior, va al ventrículo derecho. Entonces, llega la sangre aurícula y de ahí vienen los dos circuitos, el circuito del ventrículo derecho y el circuito del ventrículo izquierdo. Entonces la circulación es fetal, es en paralelo. Bien. ¿Qué pasa cuando ya el químico obstetra agarra, clampa el cordón umbilical, lo corta todo y le hace la sutura, todo eso, ¿no? Entonces, al eliminarse la placenta, aumenta la resistencia vascular periférica. Usted recuerda física, ¿no es cierto? Usted cuenta, la circulación mayor es una circulación en paralelo. La circulación mayor es en paralelo. Si yo quito un componente de esa circulación en paralelo, aumenta la resistencia. Si yo le corto la pierna a una persona, le amputo, la resistencia vascular periférica no disminuye, aumenta. ¿Cómo es eso? Tiene que saber física. Circuitos eléctricos, resistencias en los circuitos en serie y en paralelo. Entonces, cuando yo elimino la placenta, aumento la resistencia, porque estoy quitando un lecho vascular, entonces la resistencia vascular periférica aumenta. Entonces, cuando el bebé respira por primera vez, aumenta el oxígeno en los alvéolos y disminuye la resistencia vascular pulmonar.
Y cuando se corta la placenta, ¿no? El cordón umbilical, y se elimina la placenta, aumenta la resistencia vascular periférica. Eso condiciona que la circulación menor poco a poco baja sus presiones, porque la resistencia baja. Y en la circulación mayor, poco a poco aumenta la resistencia, o sea, aumenta las presiones. Por lo tanto, lo que en el feto, las presiones en las cavidades derechas que están en contacto con el pulmón son más altas que en cavidades izquierdas, al nacer se invierte y comienza a aumentar las presiones en el lado izquierdo con respecto al lado derecho. Y entonces se va a producir, entre comillas, un chan de izquierda a derecha. Ese chan de izquierda a derecha, ¿cierto? Va a hacer que en varias semanas, 2 meses, 3 meses, el foramen oval se cierre. Porque la presión en el lado izquierdo va a hacer que el foramen oval se cierre al inicio en forma funcional y después en forma anatómica. El foramen oval está determinado que es como una valvulita, lo vamos a ver después en figura, que se abre, digamos, de derecha a izquierda, pero se cierra de izquierda a derecha. El foramen oval se abre de derecha a izquierda, pero se cierra de izquierda a derecha. Cuando aumenta la presión en el lado izquierdo, porque disminuye la resistencia vascular sistémica y aumenta las resistencias vasculares periféricas o sistémicas, ¿no? Entonces se cierra el foramen oval, a los 2 o 3 meses ya está cerrado totalmente el foramen oval. Y también eso hace también que se invierta el flujo en el ductus. Lo que era de la arteria pulmonar a la aorta comienza a ser de la aorta a la rama pulmonar. Pero como hay aumento de PO2, ese aumento de PO2 va a llevar al cierre del ducto. El ducto se cierra en los primeros días, en las primeras horas. De tal manera que entonces, el ducto arterioso se va a cerrar en las primeras horas, el foramen oval se va a cerrar funcionalmente los primeros semanas, y después a los meses, ¿no es cierto? Y, y el conducto venoso se va a atrofiar. Eso lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, ¿cómo cambia la circulación neonatal? Se cierra el foramen oval, se cierra el conducto arterioso, ¿no es cierto? Acá tiene funcionalmente, anatómicamente, ¿no? Y el foramen oval queda como una fosa oval y el ductus arterioso queda como el ligamento arterioso, ¿no? Las arterias umbilicales, ¿no es cierto?, se cierran, digamos, y se transforma en lo que después en nosotros es el ligamento umbilical medio y la arteria vesical superior. La vena umbilical se transforma en el ligamento redondo, ¿no? Y el conducto venoso se transforma en el ligamento venoso. Eso más o menos a nivel del hígado. Esto es lo mismo que acabamos de decir. Muy bien. Y entonces eso es lo normal, lo que normalmente ocurre. Y ahora vamos a ver, sí, las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas se dividen básicamente de dos tipos, las acianóticas y las cianóticas. Las acianóticas quiere decir que no hay mezcla de sangre arterial y sangre venosa. A nivel de la circulación sistémica. En las cianóticas, a la circulación sistémica, hay mezcla de sangre arterial y sangre venosa. Porque en las acianóticas sí se mezcla la sangre arterial con la venosa. En la comunicación interventricular, la sangre del ventrículo izquierdo va al ventrículo derecho y ahí se mezcla sangre venosa con sangre oxigenada, pero en el lado de la circulación menor, no en el lado de la circulación sistémica. Recuerden que para que haya cianosis tiene que haber ¿qué cosa de cianosis? Tiene que haber una alta concentración de CO2, ¿no? A nivel periférico, de los dedos, de la mucosa de los labios, todo eso, ¿no? De circulación sistémica, periférica. Las acianóticas o oceanóticas las vamos a subdividir
según tenga flujo pulmonar aumentado o no. Las acianóticas con flujo pulmonar aumentado, que decir que hay hiperflujo pulmonar, mucha sangre en los pulmones, son comunicación interauricular, comunicación interventricular, ductus arterioso y canal auriculoventricular. Las acianóticas con flujo pulmonar normal son la coartación de aorta y la estenosis aórtica congénita, y con flujo pulmonar disminuido, la estenosis pulmonar. Cuando hablamos de flujo pulmonar aumentado, hablamos de insuficiencia cardíaca. El niño puede desarrollar insuficiencia cardíaca, según la cantidad de flujo pulmonar aumentado. Entonces, todas estas condiciones acianóticas, circulación interauricular, interventricular, ducto arterial y canal auriculoventricular común, pueden producir en el niño, según el grado, cierto grado de insuficiencia cardíaca, congestión pulmonar. La cianótica es igual, se clasifica en las que tienen flujo pulmonar aumentado, ahí a la cabeza, ¿no es cierto? Las que tienen flujo pulmonar aumentado tenemos transposición de grandes vasos, tronco arterioso, drenaje venoso anómalo total, sino ventrículo hipoplásico, ventrículo único. Pero lo más frecuente es transposición de grandes vasos y tronco arterioso. Drenaje venoso anómalo total también. Y tenemos las cianóticas con flujo pulmonar normal o disminuido. ¿Cuáles son disminuidos? La tetralogía de Fabry. La principal cianótica con flujo pulmonar disminuido. La anomalía de Einstein es una cianótica con flujo pulmonar normal. La tricuspida depende de qué, ¿no? De qué otra condición esté asociada, ¿no? Generalmente flujo pulmonar disminuido. Este es lo mismo, la cianótica, flujo pulmonar aumentado, y tenemos CIA, CIB y ductus. Aquí falta el canal AB común. Y la de flujo pulmonar normal o disminuido, tenemos estenosis pulmonar, donde está disminuido el flujo pulmonar, la coartación de aorta o la estenosis aórtica congénita, estenosis aórtica bicúspide, válvula aórtica bicúspide, estenosis aórtica congénita. Pero acá hay otra subclasificación, las que hacen crecimiento del ventrículo derecho, las que hacen crecimiento del ventrículo izquierdo, hipertrofia del ventrículo derecho, hipertrofia del ventrículo izquierdo. La estenosis pulmonar hace, obviamente, hipertrofia ventricular derecha porque la válvula está cerrada y el ventrículo derecho tiene que hacer mucho trabajo. Entonces, hay hipertrofia ventricular derecha. En cambio, la coartación de aorta o la estenosis aórtica le da mucha carga al ventrículo izquierdo y tenemos hipertrofia ventricular izquierda. Las cardiopatías acianóticas con hiperflujo pulmonar, ¿no? El CIB y el ducto arterioso produce hipertrofia ventricular izquierda o a veces ambas. En cambio, el CIA produce sobre todo hipertrofia ventricular derecha, no hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, usted le escucha el soplo, le escucha el ve si es cianótico o no es cianótico, ausculta pulmones o ve una placa y con el electro, y rápidamente usted puede tratar de hacer un diagnóstico bastante aproximado hasta que le hagan la ecografía, porque con la ecografía se hace el diagnóstico definitivo, el ecocardiograma. Pero ya sabe que tiene un soplo de recién nacido, que no está cianótico, ¿no? Le escucha los pulmoncitos, está con hiperflujo, ve el electro y según eso agarra, ya, esto parece que es un CIB, parece que es una estenosis aórtica, etcétera, etcétera. La cianótica igualito, ya dijimos, con flujo pulmonar normal o disminuido, tenemos la de flujo disminuido, Fallot y y la de flujo normal, atrofia tricuspidia, ¿no? Pero en el Fallot y en el hay hipertrofia ventricular derecha. En la atrofia tricuspidia había hipertrofia ventricular izquierda. Las que tienen hiperflujo pulmonar, quienes hacen hipertrofia ventricular derecha, la transposición de grandes vasos y el drenaje venoso anómalo pulmonar.
y quienes hacen hipertrofia ventricular izquierda, sobre todo el tronco arterioso. Muy bien. ¿Cuándo pensamos que un adulto tiene cardiopatía congénita? Cuando oculta unos soplos y es joven, es un adulto joven, ¿no es cierto? Recién de adultez, ¿no es cierto? O escucha que el soplo tiene una característica que le sugiere que puede ser una cardiopatía congénita. Bueno, escucha un soplo, pero es en ferrocarril continuo, dice, esto puede ser un ducto. ¿Qué otro signo para decir que este paciente puede tener, un adulto puede tener cardiopatía congénita si tiene cianosis hipocreatismo digital? Y ahí tenemos que descartar que no tenga una enfermedad pulmonar, obviamente. Si hay bloqueo de rama derecha con soplo, también hay que descartar que no tenga una cardiopatía congénita. Muy bien. Entonces, ¿por qué se produce la cianosis? La cianosis se produce porque la sangre oxigenada venosa va hacia la sangre arterial que va ahí al que está en la circulación sistémica. Entonces, el paciente ya tiene una saturación menor del 90%. En las acianóticas puede haber inclusive un CHAM, una mezcla, pero es que la sangre oxigenada del lado izquierdo de la circulación sistémica pasa a la sangre venosa en la circulación menor. En estos casos, la circulación mayor va a tener una oxigenación normal y la saturación es normal, más de 90, 22, 23%. En la cenótica es tipo pitufo. Esto es lo que vamos a desarrollar más o menos rápido. ¿Cuál es la cardiopatía congénita más frecuente? CIB. A la cabeza CIB. Obviamente las cardiopatías congénitas acianóticas son más frecuentes que las cianóticas. ¿Cuál es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente? En el adulto, estamos hablando todo en el adulto, en la tetralogía de Fallot. Comunicación interventricular. Esto es lo normal, ya sabemos, pero si hay un hueco a la hora que se está formando el tabique entre los dos ventrículos, ¿no? En la embriogénesis del corazón, queda un hueco, no se cierra, el tabique no está completo, entonces se produce una gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Como la presión del ventrículo izquierdo es mayor que la presión del ventrículo izquierdo derecho, entonces se produce un shock de izquierda a derecha. Puede ser que el fetito tenga su CIB, o sea, siendo feto en el útero tiene el CIB. En ese momento en el CIB la sangre va a ir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, porque la presión en el BD es más. Pero una vez que nace, se produce lo que ya hemos dicho, la presión en el lado izquierdo aumenta y la presión en el lado derecho disminuye y se produce. De esta manera que la sangre va del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho y el ventrículo derecho bota toda esa sangre que le viene tanto de la aurícula derecha como del ventrículo izquierdo, lo bota a los pulmones. Por lo tanto, el ventrículo derecho se dilata o se endurece. Ese hiperflujo pulmonar va a los pulmones y hay congestión pulmonar. Esa alta cantidad de sangre en los pulmones regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda y la aurícula izquierda crece también y el ventrículo izquierdo también crece. Por eso que en el CIB sobre todo hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pueden ver de los dos, ¿no? Pero más que nada del ventrículo izquierdo lo vemos. Estos bebitos con congestión pulmonar le da sus ovitas, o sea, es como su broncoespasmo, ¿no es cierto? Porque hay mucha sangre en los pulmones y tiene la estancia entrecortada. ¿Por qué? Porque el bebé lo único que hace, la única actividad física que hace el bebé es lactar o llorar. Entonces, cuando late su ejercicio, y como todo paciente con insuficiencia cardíaca, al hacer ejercicio le da más disnea, tiene que parar. Entonces, hay un chavo cortocircuito de izquierda a derecha que se produce en sístole, en diástole no, porque en diástole las presiones son similares, ¿no es cierto? El CIB puede ser pequeño
0.5 centímetros cuadrados o puede ser grande. Mientras más pequeño sea el CIB, más fuerte es el soplo. Mientras más grande es el CIB, más pequeño es el soplo. Entonces, usted un CIB, usted le escucha un soplo bien, de alta intensidad, usted dice, su huequito debe ser bien pequeñito, su defecto. ¿No? Muy bien, entonces, los huequitos o el defecto de la comunicación ventricular puede ser pequeño, mediano o grande, comparado con el anillo. Ahora, el CIB se va a clasificar según la localización. Si es a la mitad del tabique interventricular, ese básicamente es puro miocardio, puro tejido muscular, es el CIB muscular, pero si está cerca, de comida, a las válvulas, más bien es un CIB membranoso o perimembranoso. Los membranosos pueden ser del tracto de salida, o sea, cerca a aorta, del tracto de entrada, cerca de la válvula mitral, o perimembranos. Este es el tabique, ¿no es cierto? Es un corte, tenemos, digamos, el tabique, y tenemos una parte del tabique que está cerca a la válvula mitral. Esta es la parte de el tabique del tracto de entrada, tenemos una parte del tabique que está cerca, ¿no? Al tracto de salida, ¿no es cierto? Y tenemos acá, todo esto es cerca a las válvulas, ¿no es cierto? Cerca a las válvulas, pero estamos hablando acá, este es una válvula atrioventricular, si lo vemos del lado derecho, ventrículo derecho, si lo vemos entonces, del lado derecho, la arteria pulmonar. Toda esta parte viene a ser, ¿qué cosa? El tabique membranoso, que es la localización de la comunicación interventricular membranosa, perimembranosa. Este si lo vemos desde el punto de vista del lado izquierdo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces tenemos el tracto de salida, el tracto de entrada, ¿no es cierto? Y el tabique perimembranoso. Todo lo demás es muscular. Sí, muscular. Bueno, eso ya lo dijimos, este es el tabique. Cuando es acá central, es muscular. Cuando es acá del tracto de entrada, es membranoso. Cuando es acá del tracto de salida, membranoso. Cuando es entre los dos, es el perimembranoso. Es la cardiopatía más común, ¿no? En la niñez y en la vida adulta, ¿no es cierto? Recordamos que ventrículo izquierdo forman el primer mes, digamos, ¿no es cierto? Y el 20% son CIB aislados nomás y hay un 50% que se asocia a otra cardiopatía, ¿no? Esa es la incidencia. Cuando son pequeños, el 25% de los CIB se cierran a los 2 años y antes de la adolescencia ya se cierran casi todos los CIB pequeños. Las manifestaciones clínicas, bueno, la mayoría son asintomáticos, ¿no es cierto? Pero uno le oculta el soplo, ¿no? El soplo. Y ya le digo, mientras más intenso es, el huequito es más pequeño, ¿no? El radiografía va a ser normal o de repente una leve cardiomegalia, ¿no es cierto? Y a nivel pulmonar va a haber hiperflujo, ¿no es cierto? No, si la comunicación ventricular es grande, el flujo pulmonar incrementado es demasiado, ¿no es cierto? Y se produce signos de insuficiencia cardíaca. Y los soplos, como ya le dije, va a ser menos intenso si el CIB es grande. Le hago un electrocardiograma y ahí puede haber hipertrofia ventricular derecha, pero también acá hay un error de hipertrofia de ventrículo izquierdo, sobre todo. Hipertrofia de ventrículo izquierdo. Me refiero ahora a hiperflujo pulmonar, ¿cierto? En la ecografía, ahí vemos el hueco, obviamente, y algunos pacientes, sobre todo antes de la supervisión, se les puede hacer cateterismo cardíaco. ¿Qué cosa hay? Hipertrofia ventricular izquierda. Puede haber hipertrofia derecha, ya, pero sobre todo hipertrofia ventricular izquierda y también crecimiento auricular izquierdo. ¿Qué otra radiografía? Congestión pulmonar, y fíjense, ¿no? Este es el arco medio, la aurícula izquierda está dilatada, la doble silueta, aurícula derecha, aurícula izquierda, hace crecimiento aurícula izquierda, y el ventrículo izquierdo, su punta está hacia abajo, ¿no?
y un poco hacia la pared costal, o sea, crecimiento del ventrículo izquierdo, dilatación, pero excéntrica. Efecto poco. En una eco vemos el huequito, y fíjense acá, acá está el huequito, va de ventrículo izquierdo a aurícula, a ventrículo derecho. El foco está azul porque se va hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, ahora está cerca la válvula órtica, porque esta válvula órtica, por lo tanto, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una comunicación intraventricular probablemente perimembranosa, ¿no? Se ve membranosa. Cuando es a la mitad del tabique, no por acá que está la orden, sino al tercio medio, eso es un CIB muscular. Los CIB pequeños no se hace, no se hace nada, no es quirúrgico, nada. Van a soplar alto, pero no se hace nada. Los CIB grandes, ¿no es cierto? Ahí sí, en la eco nosotros podemos medir qué tan importante y repercusión hemodinámica causa, ¿no? Entonces, si son grandes, sí pueden producir insuficiencia cardíaca, hay que tratar la insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? ¿No? Y cerrarlo para que no haya crecimiento ventricular izquierdo, insuficiencia cardíaca y que comience a dilatar, ¿no? Y hay que tener en cuenta que los 6 veces pueden producir endocarditis, tanto los pequeños como los grandes. Entonces, la profilaxis, ya que usted ya sabe, es una clase de endocarditis. Cuando son grandes, se puede cerrar quirúrgicamente, a veces complica después la operación hace bloqueo completo a media, necesita marcapaso, o se puede cerrar a través de un aplazo. O sea, los cardiólogos estamos empecinados a desaparecer la cirugía cardíaca abierta, ¿no es cierto? Entonces, metemos a través del ventrículo derecho, siempre se trata de meter los aparatos, ¿no? Por el lado derecho, que es de menos presión, y a favor de la corriente, metemos pues, se llama place, ubicamos por fluoroscopía, ¿no? El espacio entre el hueco entre BD y BI, ¿no es cierto? Función de la plaza, y de ahí extendemos, ¿qué cosa? Extendemos el paraguas. Una vez que extendemos el paraguas, lo vamos retirando y obviamente, al retirarse esto se acopla, ¿no es cierto? Acopla a la pared que rodea el defecto, ¿no es cierto? Y fíjense, ¿no? Al final uno sale y esto se queda dentro del corazón, lo que ocluye el hueco del CIB, sin necesidad de cortar a la persona. El éxito es muy alto, 90%, ¿no es cierto? ¿No? Puede quedar un CIB residual, ¿no es cierto? Puede quedar un CIB residual. El éxito inmediato es 40%, pero poco a poco el CIB residual va desapareciendo. Comunicación interauricular. Es un efecto en el tabique interauricular. Nuevamente la figurita. Acá el hueco está entre aurícula izquierda y aurícula derecha, por lo tanto, hay más presión en la aurícula izquierda, va a la aurícula derecha. Eso el flujo de aurícula derecha, desde que se dilata la aurícula derecha, eso va al ventrículo derecho, también se va a dilatar, y todo eso va a los pulmones y hay congestión pulmonar. Toda esa congestión pulmonar va a dónde? Va al lado izquierdo, que también se dilata, y al ventrículo izquierdo, que también se dilata. Muy bien. Así se forma el gesto interauricular, ¿no? Recuerden embriología, ¿no? Primero hay un septum premium, ¿no? Que es en forma de media luna, forma de media luna, ¿no? Que al final este septum es un tabique que separa las dos aurículas, pero siempre deja un hueco en el tercio inferior, que viene a ser el ostium primum. Siempre hay un hueco conforme ya el tabique ya cierra la mayor parte del espacio entre las dos aurículas, se produce una fagocitosis, este, necrosis en este tabique, ¿no? Y se comienza a formar el ostium secundum. El ostium secundum. ¿Qué va a hacer? Este ostium secundum va a venir a ser parte del foramen oval.
el osteoprumo va creciendo, siempre deja acá un huequito acá, ¿no es cierto?, que es el osteoprimo, ¿no es cierto?, y después se va produciendo, ¿qué cosa? La vacuolización, la vacuolización. Recuerden, este es el osteoprimo, el rojo, llega hasta acá y ya desaparece el osteoprimo, este es el sexto primo, desaparece el huequito de abajo inferior del sexto, pero acá se produce la vacuolización, ¿no? Y ya se empieza a formar, ¿qué cosa? El sextum secundum, ¿no? El segundo tabique. Es el segundo tabique, ¿no es cierto?, ¿no? Deja, ¿qué cosa? Deja acá un hueco, digamos. Ese hueco está tapizado por parte del osteoprimo. El osteoprimo, recuerda que acá se va vacuolizado, esto va desapareciendo, pero queda esto así. Entonces tenemos que el tabique intraauricular queda formado en su gran mayoría por el septum segundo, pero también por el septum primo. Y se forma una especie de válvula, que no sé si se va a quedar, una especie de válvula. Cuando viene la sangre de la vena cava inferior, entra acá y esto empuja y se produce el foramen oval. Cuando del lado derecho e izquierdo no va a ocurrir eso. No va a ocurrir eso. ¿Por qué? No, porque esto funciona con una válvula. Una vez que este centro acá no puede ir para acá. Eso sí es empujado. Nuevamente, el tabique primero o sextum primo, ¿no es cierto?, va de arriba hacia abajo, ¿no? Se queda un ostium primo que poco a poco va desapareciendo y se pueden sacar las fenestraciones. Estas fenestraciones se hacen cada vez más grandes, ¿no es cierto? Y ya aparece, ¿qué cosa? El segundo tabique. El segundo tabique es el tabique segundo, ¿no? Este, segundo, ¿no? Y esto deja un hueco, ¿no?, que es lo que dio acá, y eso viene a ser el foramen oval permeable, que permite que la sangre va de aurícula derecha a aurícula izquierda. Cuando nace el bebé, pues, el lado izquierdo aumenta su presión, el lado derecho baja su presión y se produce un flujo, un chant de izquierda a derecha. ¿Cierto? Y esto es a baja presión, así que esto no sopla, porque cuando usted escucha el soplo, escucha solo porque hay flujo de alta velocidad. Entre aurícula derecha y aurícula izquierda, los flujos son de 12 a 8, es poco, no sopla. Pero este hiperflujo va a aurícula derecha, y la aurícula derecha recibe sangre de las venas cavas, pero también a aurícula izquierda, y esta cantidad de sangre aumentada va al el ventrículo derecho bota esa cantidad de sangre aumentada al ventrículo, a los pulmones, y ahí sí puede haber un soplo sistólico, pero pulmonar, ¿no?, debido a hiperflujo pulmonar. Igualito, puede ser pequeña o no pequeña, ¿no es cierto? Y ahí sobrecarga el lado derecho, ¿no? Sí. Los CIA son también de cuatro tipos. El más común es el CIA, como dice el tipo osteosecundo, ¿no?, que es el hueco que todavía permanece donde está el foramen oval. Es la gran mayoría, está acá en el centro. El tipo seno venoso es el que está, ¿no? ¿Dónde está el tipo cerca de la desembocadura de las venas cavas, ya sea superior o inferior? Y el tipo ostium primo, ¿se acuerda que el tabique primario, sexto primo, al inicio dejaba un hueco y después ya todo eso se cerraba? En este caso hay una alteración, se queda ahí y se queda un hueco, ¿no?, en el tabique inferior del tabique intraauricular, ¿cierto? Está cerca entonces a los cojines endocárdios, cerca a las válvulas auriculoventriculares. Y hay un CIA muy este, infrecuente, que es el tipo tipo seno coronario, ¿no es cierto?, que se presenta más o menos en la desembocadura del seno coronario, ¿no? Entonces se presenta menos del 2%. De la mayoría es tipo ostium secundo o tipo foramen oval, ¿no? Los tipos ostium primos 15% y tipo seno venoso 10%.
¿no? Y lo otro menos de 2% del tipo este, de seno coronario. El SIDA es más frecuente en mujeres, ¿no es cierto? Y si son pequeños, ¿no? Menos de 10 milímetros, se cierran en la niñez todos. Si son muy, muy pequeños, ni siquiera hay soplo de la válvula pulmonar por hiperflujo, ni siquiera eso, ¿no? Y los defectos medianos se toleran muy bien uy, hasta que sea muy adulto, con los defectos son muy grandes y son sintomáticos y producen insuficiencia cardíaca, ¿no? Importante, tiene un soplo sistólico en foco pulmonar, con hiperflujo pulmonar, y algo que es muy casi patognomónico, el segundo ruido está desdoblado, amplificado con la lo que los grandes maestros nos decían a nosotros, es cierto, una característica. Uno cuando el segundo soplo en el foco pulmonar escucha que el segundo ruido está desdoblado y lo hace tomar aire fuerte y lo escucha así desdoblado, lo hace botar fuerte y sigue desdoblado igual de desdoblado. Entonces, esto puede ser un CIA. Cosas que ya ahora últimamente ya no hacemos porque casi ya la gente se olvida de ocultar y hacer esas maniobras semiológicas. ¿Qué va a haber en el EKG? Acá sí hay sobre todo hipertrofia, sobrecarga del ventrículo derecho, en la radiografía de tórax, sobre todo hay consumo pulmonar, ya sabemos, y crecimiento del lado derecho, y obviamente con la ecografía hacemos el diagnóstico. ¿Qué tenemos acá? Un R alto en B1 que no es normal, ¿no? Y una S profunda en B6 que no es normal. O sea, eje desviado hacia la derecha, pues, porque fíjense que acá en uno es negativo, ¿no? El R es más de menos montaje que el S, ¿no? Entonces tenemos qué cosa, hipertrofia del ventrículo derecho, puede ser bloqueo de la rama derecha, ¿no? Y unas ondas de crecimiento auricular derecho, ¿no? Las ondas PPQ, ¿no? Las ondas de aurícula pulmonar, una P pulmonar. ¿Qué vemos en la ecografía? En la radiografía primero, hiperflujo pulmonar, fíjense, congestión pulmonar, ¿no? Y va a ver, mira, el borde derecho es aurícula derecha, un gran crecimiento de la aurícula derecha. Y el arco medio, que debería ser cóncavo, es convexo, la pulmonar está dilatada por hiperflujo y la aurícula izquierda también está dilatada. Con un ventrículo izquierdo algo dilatado. Y de la punta más visto, pues sería, esto habla de hipertrofia ventricular derecha. ¿No? Está ahí, crecimiento ventricular de derecha y algo de izquierda. Eso es lo normal. BD, ¿por qué? Porque la punta está subida, la punta debe ser hacia abajo. Aurícula izquierda, tronco de la pulmonar, ¿no? Congestión pulmonar. Y en el eco yo veo el hueco, pues entre aurícula derecha y aurícula izquierda. Como es acá, al centro, osteo segundo, y cuando es acá ya cerca al ¿cómo se llama? A las válvulas aurículo-ventriculares, es osteo primus. ¿Qué puede ocurrir en la vida? Bueno, hay insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda, congestión pulmonar, múltiple neumonía, el paciente tiene ICC. ¿No? Y puede hacer arritmias supraventriculares, a la cabeza puede hacer fibrilación auricular por crecimiento de las aurículas. El tratamiento cuando es pequeño no se hace nada. Y si es grande, bueno, pues trato de insuficiencia cardíaca, tanto derecha e izquierda, que ya sabemos, ¿no es cierto? Y si el flujo pulmonar, el flujo pulmonar es 1.5 veces más que el flujo sistémico, pues entonces se tiene que salvar. Eso ocurre generalmente cuando los huecos son más de 1 centímetro. ¿No? Muy bien. Entonces, nuevamente, ¿cómo cerramos el CIA? También igualito con el dispositivo que se ve en la plaza. Igual atravesamos por el mismo huequito que hay de las dos aurículas, entramos por aurícula derecha, ¿no? Y igual que se ve, tapizamos, ¿no? El CIA. Después tenemos una comunicación interventricular para que SIDA-CHAN es la comunicación de canal AB común. Ese es lo que nos metía con cianótica, está muy relacionada al síndrome de Down. Eso tiene que operarse, ¿no es cierto? Porque produce mezclas, ¿no?
¿no? Que hace, se pone un parche y, porque en este caso, como acá no está bien, lo que ocurre es que hay solamente una sola válvula AB, no puede ser un canal atrioventricular común. Entonces, se pone un parche acá y se le pone sobre su válvula en el lado derecho y su válvula en el lado izquierdo. Okay. Ductus arteriosos. Acá el chan viene desde la aorta a la rama izquierda de la pulmonar. El chan no es intracardíaco, es extracardíaco. Hay congestión pulmonar igualito, el retorno venoso aumenta, hay crecimiento auricular izquierda, hay crecimiento ventrículo izquierdo, pero no hay crecimiento de cavidad derecha, porque a la cavidad derecha no le llega bastante sangre para nada. En el 6A sí llegaba sangre, en el 6B sí llegaba sangre, el ductus le llega a la arteria pulmonar ya después de esto. Esto no recibe hiperflujo. Igual hay congestión pulmonar, ¿no? Y el cortocircuito va del ventrículo, de la aorta, a la rama izquierda de la pulmonar, ¿no? A través del ductus arterioso, pues que no se ha cerrado, ¿no? Y eso ocurre tanto en sístole como en diástole. ¿Por qué? Porque la presión en la aorta es 12,7, 12,6, y la presión en la arteria pulmonar es 30,5. Por lo tanto, tanto en sístole como en diástole hay gradiente, y entonces el chan es sistodiastólico y tenemos un flow continuo, como se dice en ferrocarriles. ¿Dónde está el ducto arterioso? El ducto arterioso está después de la subclavia, ¿cierto? Después de la subclavia. Es el 10% de todas las cardiopatias congénitas. Normalmente se cierra fisiológicamente a los pocos días y antes del medio está cerrado totalmente y entonces ya queda como un ligamento arterioso, ¿no? Cuando es grande, ¿no es cierto? Ese ducto tiene que cerrarse, ¿no? Antes de cerrar quirúrgicamente, ahora se trata de cerrar ya con intervencionismo, así como lo vimos con el CIA y el CIB. Síntomas, bueno, el paciente va a tener síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Y va a haber un crecimiento ventricular izquierdo con un soplo imaginal. ¿Qué vamos a hacer en el electro? ¿No? En el electro deberíamos ver qué cosa, deberíamos ver signos de crecimiento del lado izquierdo, de sobrecarga o de hipertrofia del lado izquierdo. Como la radiografía, fíjese el ventrículo izquierdo bien dilatado con congestión pulmonar. Bien dilatado, congestión pulmonar. El arco medio tampoco es cóncavo porque la aurícula izquierda debería ser pequeña, sí, pero es grande. Y el cono de la arteria pulmonar también está dilatado. ¿Por qué? Porque le llega hiperflujo pulmonar. Y acá se ve el flujo, ¿no? Este es un flujo. ¿De dónde va a dónde va? Esto va, por acá está la aorta y esta es la rama izquierda. ¿No? ¿De qué? De la arteria pulmonar. Por lo tanto, se ve rojo porque la sangre va de aorta, arteria pulmonar, y acá está el traductor. En figurita se ve como el suplo común. ¿Cómo se cierra? Bueno, uno puede entrar a corte, abrir el pecho, una parte de ahí, sutura, acá donde está el ducto. O a través de cateterismo, no sé dónde quedamos, nosotros metemos y por adentro la obstruimos, ¿no? O uno de los se llaman coils. Coartación de aorta. La coartación de aorta significa como un estrechamiento luego del ductus arterioso, ¿no? Y eso va a condicionar que haya hiperflujo a nivel del callado, pero hay hipoflujo debajo del ductus. ¿Qué ocurre en la coartación de aorta? Ahí está bien cerrada y por lo tanto aumenta la resistencia y por lo tanto antes de eso aumenta el flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Y aumenta las presiones. Las presiones en la aorta antes del ductus, ¿no es cierto? Y en, este, en el ventrículo izquierdo, ¿no? Hay hiperflujo del tronco broncoencefálico, de la carótida izquierda y la clave izquierda, pero a nivel de la periferia, digamos, ¿no es cierto? De lo demás, sobre todo, hay hiperflujo sistémico. A nivel pulmonar no hay mayor variación, ¿no? Salvo que ya el paciente ya haga falla del ventrículo izquierdo, hay falla del ventrículo izquierdo con falla de la aurícula izquierda, sí puede haber
aumento de presión en la aurícula izquierda y eso puede hacer que haya presión venocapilar incrementada. Bueno, la clínica básicamente puede ser de insuficiencia cardíaca al inicio, ¿no? Y si sobrevive a edad adulta, es una de las causas principales de hipertensión arterial secundaria en adultos jóvenes. Esta es la coartación de aorta debajo de la subclavia, ¿no es cierto? Más frecuente en hombres y es una causa de hipertensión arterial en adultos. El soplo es como si fuera un soplo de estenosis aórtica, un soplo sistólico, a veces está asociado con válvula aórtica bicuspide. Un soplo básicamente en sístole. Con la coartación tan severa inclusive puede haber soplo de diástole. ¿Qué va a haber? Hipertrofia ventricular izquierda, sin lugar a dudas. ¿Qué vamos a ver en la coartación de aorta? Este es el callado, esta es la obstrucción, ¿no es cierto?, de la coartación, y esta es la dilatación postestenótica. Entonces, algunos dicen, esta es la imagen 3, imagen del 3. ¿Ve? El arco superior que es el callado aórtico y el arco inferior que es la aurícula y el ventrículo izquierdo, signo del 3. Como hay hiperflujos, ¿no? Debajo de la coartación, ¿no es cierto? Las arterias intercostales se vuelven con bastante influjo y pueden, entre comillas, verse como si estuvieran leyendo la, el borde inferior de las costillas. Recuerden que el banco, el paquete vasculo nervioso de las costillas siempre está en el borde inferior de las costillas. Tiene su espacio por aquí y vaya. Entonces, si esto hay hiperflujo a nivel de la arteria, esto se puede ver como roído, el borde inferior de las costillas. La coartación aórtica se relaciona con varias enfermedades congénitas, como ductus arterioso persistente, esterosis aórtica, como lesión ventricular, poliquista, realismo del polígono vírico, etc. Entonces, ahí está, ¿qué es lo que se hace? Eso es lo que le decía, ¿no? Hay hiperflujo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de la arteria axilar que sale de la coartación sale, ¿qué cosa? La torácica, ¿no? Y eso da las intercostales. Eso es lo que veo en la costilla. Eso en imágenes, fíjense cómo se ve la coartación. El tratamiento se maneja, pues, como un ICC, se maneja para la hipertensión arterial, ¿no? Cuando se opera la coartación aórtica a mayor edad, más de 40 años, la sobrevida de 15 años es solamente 50%, porque ya el ventrículo izquierdo tiene ya sobrecarga y falla ventricular. Esto cuando uno hace sutura, o sea, uno corta y lo une los cabos, ¿no es cierto? No tendrá que haber obstrucción. Y por el intervencionismo, el cardiólogo puede tratar por este, a través de cateterismo, ¿no es cierto? Y colocar acá un stent y ocluir, no, poner un stent, balonear y abrir. ¿No? ¿Y abrir qué? Abrir esa coartación, esta estrecha. Estenosis pulmonar también es una cardiopatía acianótica, ¿no? Y acá el problema que es que la válvula pulmonar está cerrada, entonces, la presión en el VD está bastante incrementada, entonces hay hipertrofia ventricular derecha y crecimiento auricular derecha. En este caso no hay hiperflujo pulmonar, porque es la válvula pulmonar la que está cerrada. La estenosis pulmonar generalmente 90% de los casos es estenosis valvular, pero hay estenosis subvalvulares y supravalvulares. Suena como un soplo de estenosis aórtica, pero en el lado pues, del foco pulmonar. Pero después es igual. Los pacientes que tienen estenosis pulmonar leve tienen tratamiento, los que son estenosis pulmonar severa, hacen vulvoplastia, ¿no es cierto? O se puede mandar a cirugía. En la estenosis pulmonar que veo ya no hay hiperflujo pulmonar. Y el tronco de la pulmonar sí está dilatado. ¿Por qué es eso? Porque la dilatación post-estenótica.
¿Quiénes van a cirugía? Los que tienen gradiente muy alto. Más de 70.000. Entonces tenemos la válvula pulmonar que se estrecha, entonces metemos un aparatito, ¿no? Y le inflamos cuando está acá, digamos, y se infla. A veces rompe un poquito, ¿no es cierto? La cabeza, pero se logra abrir la válvula pulmonar. La estenosis aórtica congénita, en la mayoría de los casos es por válvula bicúspide, ¿no es cierto? Y aquí va bien la extensión, ¿dónde está? En el ventrículo izquierdo, acá. En el izquierdo. Va a haber hipertrofia acá, ¿no? La válvula aórtica se hipertrofia, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda va a crecer. ¿Qué va a haber? Sobrecarga del ventrículo izquierdo, crecimiento de cavidades derecha. Algo importante es que el paciente en los brazos tiene hipertensión pulmonar, ya causa de hipertensión arterial secundaria, pero debajo de la subclavia, o sea, debajo de la coartación, también hay, entre comillas, hipotensión por hipofusión a ese nivel. Muy bien, entonces la estenosis aórtica congénita básicamente es bicúspide en la mayoría de los casos, y puede estar asociado a otras patologías. El soplo, ¿cómo viene a ser? Es el soplo de la estenosis aórtica, es un soplo sistólico, ¿no es cierto? Y se puede irradiar al cuello, después de esto, como escucha el soplo ahí en el cuello. ¿Qué vamos a ver? Estenosis aórtica, hipertrofia ventricular izquierda. Uno puede hacer planimetría que medir cuánto mide o a través de fórmulas de hacer un aproximado. Esta es una válvula aorta, pero tiene bicúspide. Normalmente tiene que ser así. Y este caso tiene dos velos, ¿no? Anterior y posterior, una válvula aórtica bicúspide. Hace mucho, ¿no? Ya. La estenosis aórtica tiene que, según la severidad, pues hay que abrirla porque si no se comporta como la estenosis aórtica de adultos por esclerosis, digamos, ¿no? Pues si ya tienes angina, síncope, la sobrevida es pobre a 5 años, ¿no? Esto es con todas las principales cianóticas. Vamos con las cianóticas. Vamos más rápido. La más común, ya dijimos, tetralogía de Fallot. ¿Te acuerdas de tetralogía de Fallot? 4 alteraciones. Tetra, 4. Hay 4 alteraciones. ¿Qué alteraciones hay? Hay una comunicación interventricular. Acá hay un defecto. Es del tipo perimembranoso o membranoso. ¿Qué otra cosa hay? La aorta. Esta es la aorta. Debería salir solo del ventrículo izquierdo, pero cabalga. Una parte, el 50% de la aorta sale del BD y el otro es del BI. Una aorta que está cabalgando, overriding aorta, cabalgando. Tenemos una estenosis de la válvula pulmonar o una estenosis pulmonar subvalvular. La pulmonar, la salida es la pulmonar. ¿No? O sea, la salida ventrícula izquierda y tiene una estenosis. En este caso acá puede ser valvular, pero puede ser subvalvular. Es importante el grado de severidad de esto, ¿no? Pero vamos a ver por qué. ¿Y cuál es el siguiente hallazgo? El cuarto hallazgo, hipertrofia ventricular derecha. CIB membranoso, aorta cabalgando, estenosis pulmonar, o sea, valvular, subvalvular, y hipertrofia ventricular derecha. Pues que hay en el falón, como esto está cerrado, una estenosis pulmonar, se incrementa las presiones sacrales. Presenta la presión en el BD, entonces la sangre ya no va del BI al BD, sino del BD a el BI, y se produce la mezcla en la circulación mayor de sangre arterial con sangre venosa. Estos son los 4 hallazgos de tetralogia, la aorta cabalgando, el CIB membranoso, hipertrofia ventrículo derecho y estenosis pulmonar, ya sea valvular o subvalvular. El falón típico es el que tiene estenosis pulmonar moderada, el falón extremo o hiperfalón con crisis severa, hipóstica,
pero existe un valor rosado, donde la estenosis pulmonar llega a ser leve o a lo máximo moderado, ¿no es cierto? Y entonces, muchas veces no hay mucha mezcla de sangre, no hay mucho chan de derecha a izquierda, sino más bien el chan puede ser de izquierda a derecha, y estos pacientes valor rosado puede ser inclusive insuficiencia cardíaca. ¿No? Un poco, no mucho porque recuerda que tiene estenosis pulmonar, pero como no es leve, no es tanta la resistencia. ¿No? La congénita más cianótica más común en la infancia, en adultos también, ¿no? Más frecuente en varones, y muchas veces se asocia a otras, bueno, a otras congénitas, ¿no? Cuando se asocia a CIA, se llama pentalogía de Fallot. Todo lo que hemos dicho antes más CIA es pentalogía de Fallot. Entonces, como la cianosis va a depender del champo de derecha a izquierda, ¿no? La mayoría ya son cianóticos de nacimiento, pero hay un grupo que se vuelven cianóticos con el tiempo. Eso depende de la estenosis pulmonar. Los míos, ¿cómo se presentan cuando están cianóticos y hacen crisis hipostótica? Hace comienza a hacer taquicardia, taquidia, mayor cianosis, convulsiones y hasta pueden morir. Cuando ya el niño más grandecito o el adulto, digamos, el paciente adopta una punción de cuclillas. ¿Qué pasa? Cuando aumentan la, cuando aumentan cuando el bebé llora, cuando el bebé llora, se produce mayor desaturación, mayor chan de derecha a izquierda. Eso produce una gran hipoxemia y a nivel cerebral eso puede producir pérdida de conocimiento, convulsiones y hasta muerte. Entonces, lo que hace la persona se pone en posición de cuclillas, en inglés, y esto, ¿qué es lo que condiciona, ¿no es cierto?, que cambie la resistencia vascular, la resistencia del lado, las presiones del lado izquierdo. Entonces, al aumentar la, las presiones en el lado izquierdo, el chan de derecha a izquierda disminuye y no hay tanta desaturación de la sangre y no hay esas convulsiones y muerte en el bebé, en el niño pequeño. En el adulto no va por esa crisis hipóxica, el paciente pues sí hace DINE y es cianótico. El pronóstico depende de la estenosis valvular pulmonar. Y es un paro extremo severo, la sobrevida es muy alta. Durante el primer año puede morir un 25%, ¿no es cierto? Y a los 40 años ya todos están muertos. No consigue ningún tipo de cirugía paliativa. ¿No? Los 40 años están todos muertos. Si es que no han sido operados. Entonces, es difícil encontrar adultos con tetralogia por no operados, ni siquiera paliativamente. Yo lo que voy a contar son signos de cianosis, pero hipocreativo digital, cianosis. Hay hipertrofia ventricular derecha, entonces todo lo que es hipertrofia ventricular derecha, o sea, el choque de punta se levanta, hay un tril del lado derecho, ¿cierto? Y hay un soplo de estenosis pulmonar y hay un soplo de CIB. ¿Qué va a haber en el electro? Crecimiento del lado derecho, no izquierdo, sino derecho. ¿Sí? Y en la radiografía va a haber la típica forma de bota o sueco, la bota. ¿Por qué esta parte? Porque el ventrículo se está muy hipertrofia y se sube la punta. ¿Por qué la hipertrofia del ventrículo derecho? ¿Y por qué esto acá casi no se ve casi trómbola pulmonar? Porque hay una estenosis pulmonar, entonces hay hipoflujo pulmonar. Hipoflujo pulmonar, igualito acá, la bota. Crecimiento del ventrículo derecho, hipoflujo pulmonar, y esto, poco. ¿Cómo se ve en el eco? Bueno, pues en el eco vemos que la aorta no sale del ventrículo izquierdo, no sale 50% del ventrículo izquierdo, 50% del ventrículo derecho. Se llama cabalgamiento, ¿no? Durante la crisis hiposémicas, los bebitos que desaturan así agudamente, ¿no? Que desaturan bastante, ¿no es cierto?
se les tiene que dar, ¿qué cosa? Vasoconstrictores como noradrenalina. ¿Para qué? Para aumentar el lado izquierdo las presiones y tratar de igualar o ganar a las presiones en el ventrículo derecho, de tal manera que el chan ya no va a ser de derecha a izquierda con mucha hipoxemia, sino que de izquierda a derecha, ¿no? O se le pone al bebé en posición de cuclilla, eso aumenta la resistencia vascular periférica. La cirugía debe hacerse en los el primer año de vida de hacerse la cirugía ya correctora, ¿no? Y consiste en qué? En cerrar el CIB y ampliar la salida ventrículo derecho, ¿no? O sea, ponerle una válvula pulmonar, o sea, aliviar la estenosis pulmonar y cerrar el CIB. Si cuando está bebé veo que las arterias pulmonares están muy hipoplásicas, recuerda que hay una estenosis pulmonar severa y no hay mucho flujo pulmonar, está muy hipoplásica, entonces yo no puedo hacer eso. Tengo que preparar las arterias pulmonares. ¿Cómo preparo las arterias pulmonares? Le hago una especie de chance. ¿Qué significa eso? A través le hago una comunicación entre, puede ser entre el cañón de aorta, la arteria subclaviana, este, toco encefálico, pero comunico una rama pulmonar con la circulación sistémica. Como acá hay más presión que en las ramas pulmonares, va a mejorarse el flujo pulmonar, eso va a mejorar la oxigenación de la sangre y va a preparar, ¿no es cierto?, a que estas arterias estén preparadas para mayor flujo pulmonar. O sea que ya es apelativa después de un tiempo, ¿no es cierto? Entonces yo ya puedo abrir la válvula pulmonar, ya sea la válvula o nivel subvalvular, y cerrar el CIB, que es la correctiva. Todos los pacientes con falón tienen que ser operados. Si la morfología no es complicada, se opera nomás a partir de los 3 meses, ¿cierto? Si la anatomía es mala, o sea, las arterias pulmonares son rudimentarias, ¿no? Entonces tiene que hacerse, ¿qué cosa? Una paliativa, ¿cierto? Y se hace esos chazos, derivaciones sistémico-pulmonares. De alguna manera comunico la sangre de la aorta con la rama pulmonar. Son medio taos, etc. Mejora el flujo pulmonar y con eso crecen las arterias pulmonares y recién ahí puede hacer la cola. Muy bien, los pacientes que son operados con la correctiva así bien operados sobreviven muy bien, ¿no? Sobreviven muy bien. Algunos pacientes luego quedan con CIB residual, algunos pacientes hacen fibrilación auricular, ¿no? Pero si son bien operados, tienen una muy buena sobrevida. ¿Cuáles son los que tienen peor pronóstico? Se mueren de niños, ¿no? Los que tienen los muy bebitos o los muy mayores. Y hay personas que ya comparado ya vamos a los 30, 40 años, muy avanzados, no. Los que tienen arterias pulmonares, ¿no es cierto? Los que tienen varios CIB, ¿no? Pues todo eso, los pacientes son de mayor riesgo de morir. Entonces, la tetralogía Fallot, 4 es la genótica más frecuente. La enfermedad de Einstein. La enfermedad de Einstein significa que la válvula tricúspide tiene una implantación anormal. ¿Dónde se implanta? Bien abajo del ventrículo derecho, bien hacia la punta. Esto es lo normal y se implanta más abajo. Entonces, que la aurícula derecha está acá, pero el ventrículo derecho tiene una porción que es atrializada. Ya. Todo esto se comporta como aurícula derecha. La aurícula derecha normal, más esta porción del ventrículo derecho que está este, atrializado. Pues, ¿qué ocurre? La aurícula derecha es tremenda, la aurícula derecha y el ventrículo derecho es pequeño. La aurícula derecha, por tal motivo, es grande. Y al ser grande, ¿no es cierto? Va a haber qué cosa vaya del lado derecho. Va a haber ingurgitación yugular, reflujo yugular, hepatomegalia, edema miembros superiores, fascitis, ¿no? Falla derecha. Básicamente lo que hay es falla derecha. En algunos casos está asociado
a una, esto está asociado a una comunicación interauricular y por eso ocurre la mezcla del lado derecho al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque esto es una mega aurícula, ¿no? Entonces, acá está incrementada, ¿no?, las presiones. Por lo tanto, hay un chat de derecha a izquierda, y de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, es una sangre mezclada de la circulación sistémica y se produce este mecanismo por el cual el Leicester produce cianosis, ¿no? Porque esta válvula tricuspide mal implantada más el CIA. El CIA es importante para que se mantenga el flujo. Si no, no hay flujo sistémico, acá no hay no hay buen flujo pulmonar, ¿no? Porque es un ventrículo derecho rudimentario, entonces acá hay hiperflujo pulmonar. Entonces, hiperflujo pulmonar quiere decir que no hay buen flujo a las cavidades izquierdas, pero el CIA ayuda a que haya mejor flujo a nivel del lado izquierdo, pero sin embargo, de sangre desoxigenada. Entonces, una implantación baja de la tricúspide, dejando un BD atralizado. La tricúspide es una válvula mal implantada, es insuficiente, pero en algunos casos puede haber estenosis. El 80% de este es asociado a CIA y es ahí cuando el es cianótico. La severidad depende. Mientras más baja sea la implantación de la válvula tricúspide, es peor, mayor la severidad y peor el pronóstico. Los pacientes que tengan arritmia cardíaca y muele para bajar, pues arritmia ventricular por alteración anatómica, ¿no es cierto? Y se puede morir de eso, ¿no? Lo mismo. La cianosis depende del channel interauricular, ¿no es cierto? Y de dónde está implantada la tricúspide, ¿no es cierto? Y hay falla derecha, básicamente. Hay un porcentaje importante, 20% que tiene Wolfram-Riffe. Bueno, ¿qué vemos en el electro? Una tremenda aurícula derecha, unos picudas. Bien, bien. No tengo, no hay eje desviado a la derecha porque el ventrículo derecho más bien es rudimentario, ¿no? Y si tiene Wolfram-Riffe, bueno, pues va a tener pues onda del. Miren esta imagen del este, ¿no es cierto? Un crecimiento importante de aurícula derecha. Hay hipofisis pulmonar y la aurícula izquierda también está incrementada porque hay chance de derecha a izquierda. Fíjense acá, entre la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Mitral, acá debe ser la tricuspida, pero la tricuspida está acá. Es un bebé chiquito, rudimentario, ¿no? Y todo esto es el ventrículo derecho que ya se comporta como aurícula derecha porque está atrializado. La porción del ventrículo derecho que se comporta como ventrículo derecho porque la tricúspide está más abajo. Los pacientes van médicamente mal, algunos pacientes tienen que ir a cirugía. ¿Qué cirugía? Reemplazar la válvula tricúspide, ¿no? Reemplazar la válvula tricúspide, ¿no? Está mal implantada, ¿no? Y cerrar el CI, ¿no? A veces, ¿no es cierto? Solamente lo podemos hacer por valvuloplastía cuando hay una estenosis tricuspidia. Entonces ahí se hace valvuloplastía, pues tiene un mejor pronóstico que la cirugía, ¿no? Bueno, esto es faló, transposición de grandes vasos. Esta es una cardiopatía asianótica, no, cianótica que es entre comillas, bastante bonito. O, vena cava superior, vena cava inferior, va a aurícula derecha, sangre venosa, va a ventrículo derecho y de ventrículo derecho sale ¿qué cosa? Aorta. La aorta manda sangre desoxigenada, sangre venosa a todo el cuerpo, paciente está cianótico. Las venas pulmonares llegan a aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y de ventrículo izquierdo sale la arteria pulmonar. Entonces, ¿y en qué momento la sangre, la circulación menor va con la circulación? Porque
Si esto va a aorta, va a capilares, vena cava y todo se queda en el ventrículo derecho. Aorta, venas cavas, ventrículo derecho, aorta, y nunca llegaría al ventrículo izquierdo, paciente, ¿no? Nunca habría sangre oxigenada, nada. 100% de sangre desoxigenada. Y esta circulación ventrículo izquierdo va bota a la arteria pulmonar, la arteria pulmonar regresa a los pulmones bien oxigenada. ¿A dónde? A las venas pulmonares, que aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, pero no va al cuerpo, sino va a la arteria pulmonar, otras al pulmón y es un ciclo. Entonces, tiene que haber un chance, de todas maneras. Tiene que haber un chance de todas maneras. Si no, el paciente es incompatible con la vida. Nace muerto. Tiene que haber un chance. Esta es la transposición de grandes vasos, la transposición completa. Hay una discordancia auriculoventricular. Del ventrículo derecho sale la aorta y del ventrículo izquierdo sale la pulmonar. Pero si hay concordancia auriculoventricular, o sea, de la aurícula derecha sí va al ventrículo derecho, de la aurícula izquierda sí va al ventrículo izquierdo. Muy bien. ¿Qué pasa en la transposición de grandes vasos? Corregidas. Corregida no quirúrgicamente, sino corregida naturalmente, o sea, nace con transposición corregida de grandes vasos. Eso se llama la levo, transposición de grandes vasos, o transposición naturalmente corregida. Viene ¿qué viene? Viene la venas cavas inferiores, que son, ¿qué cosa? Que son este, sangre venosa. Pero llega a aurícula derecha. Recuerden que la aurícula derecha se sabe que es aurícula derecha porque llega a las venas cavas. Pero de la vena cava, de la aurícula derecha, no va a ventrículo derecho, sino va a ventrículo izquierdo. Es una disociación, una discordancia auricular-ventricular. Y o sea, de la aurícula derecha va al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo no va a aorta, sino va a arteria pulmonar. La arteria pulmonar lleva la sangre venosa a los pulmones regresa la sangre por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda drena no en el ventrículo izquierdo, sino en el ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho lo bota no a la arteria pulmonar como debería ser, sino la aorta. Es todo increíble, ¿no? ¿Cómo puede suceder eso? Sí, sucede esas cosas. Entonces, bueno, pues digamos que la sangre viene de las venas cavas venosas y llega a través de las pulmonares al pulmón, se oxigena y llega al lado izquierdo y la aorta, entonces no hay cianosis, pues, y está bien el circuito, sí, todo está bien, no hay ningún problema, pero el problema es que el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho